Cual se dará inicio con María Paula Escalante Moreno, con el tema de propuesta de desarrollo sostenible aplicado al Parque Metropolitano de León, Guanajuato. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ya. Para mí es un gusto estar aquí presente con ustedes el día de hoy. Creo que después de tanta virtualidad, el estar aquí con gente en compañía de todos hace que incluso el ánimo pues genere un poco más. El tema que les vengo a presentar el día de hoy corresponde a una investigación presentada para mi titulación dentro de la carrera de energías alternas. Entonces, la propuesta es aplicada al desarrollo sostenible del Parque Metropolitano de León. Bueno, todos identificamos al Parque Metropolitano como… Un segundo. Hay problemas técnicos. ¿Perdón? Bueno, los problemas técnicos no solo salen en la virtualidad. Listo. Entonces, les comentaba, mi caso de estudio es el Parque Metropolitano de León. Todos lo identificamos aquí en nuestra ciudad. Es uno de los parques más importantes que el cual contamos nosotros aquí en el municipio de León, también catalogado como un área natural protegida, una de las 23 áreas naturales protegidas importantes en nuestro estado. En él se alberga diversa fauna silvestre, diferentes ecosistemas, y lo cual lo convierte en un espacio en el cual pues nosotros podemos incluso hacer actividades recreativas, de deportes, y qué mejor que incluso incluir el tema del cuidado del medio ambiente en el mismo. Se realizó en una primera instancia un diagrama de procesos, entradas y salidas, esto para identificar justamente cuáles son las vivencias que se vive dentro del Parque Metropolitano de León con todos los actores involucrados. En una primera instancia tenemos ámbitos como la lluvia, el sol, el viento incluso. Ay, Dios mío, un segundo, es que no cambia. Ay, es para el otro lado. Ay, fallas técnicas. O si me vayan a pasar la anterior, por favor. La anterior. Perfecto. Entonces, identificamos tres ámbitos principales. Tenemos la lluvia, el viento y el sol, que se convierten en elementos naturales que claramente en el Parque Metropolitano de León. En una segunda instancia tenemos los animales, como lo son los pájaros, y claramente los visitantes y los turistas que participan. En la parte central podemos conocer un poco más cuál es el proceso que se cumple una vez que estos actores están involucrados en este espacio. Bien, tenemos la generación incluso de residuos, lamentablemente por la asistencia de los habitantes, pero también tenemos diferentes nutrientes que incluso por los animales que ahí habitan, pues se puede empezar a generar, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que pasa si nosotros también incluimos el sistema de administración que se vive dentro del Parque Metropolitano, y también cuál es la infraestructura educativa y cultural que en él habita, ¿no? Teniendo como salida así, la generación de electricidad por medios sustentables, que del cual vamos a abordar un poquito más adelante, bienes sociales, que va muy ligado a la experiencia que se lleva pues el visitante que a él habita, la generación de empleos también, claramente de los mismos trabajadores del Parque Metropolitano, y también se lleva una parte muy importante que es el valor social por cada uno de los que él habita. La siguiente, por favor. Bien, se realizó también un análisis del que ya conocemos, en donde se identificó una parte muy importante y es una gran fortaleza con la cual cuenta pues el Parque Metropolitano de León, y es el compromiso que tiene el personal directivo por llevar a cabo estas actividades, tanto de cuidado del espacio, pero también con actividades recreativas y de educación ambiental. En una oportunidad, tenemos que el Parque Metropolitano se convierte en un gran ejemplo para brindar la concientización por parte tanto del personal hacia los visitantes, incluso incluyendo a los vigilantes que se convierten en estos guardabosques que claramente ayudan en la difusión y conocimientos en temas ambientales. La siguiente, por favor.
En una metodología en esta instancia se realizó de acuerdo a 4 ámbitos principales. Esto para identificar pues, la generación que se tiene por cada uno de los mismos. Aquí hay algo muy importante que mencionar y el trasfondo que hay de esta investigación es que se desarrolló de acuerdo al distintivo ambiental con el cual el municipio actualmente cuenta. Entonces, esa es la razón principal por la que se desarrolló esta investigación. Entonces, vamos a ir pues descubriendo los resultados de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. En el tema de residuos, dentro del Parque Metropolitano de León se cuenta con un plan basura cero. En este plan basura cero, pues bueno, engloba 4 acciones principales. La educación ambiental, la separación de residuos orgánicos, el compostaje de residuos también. En este punto se hizo el pesaje de los mismos durante el mes de abril y de mayo, en donde, bueno, claramente la basura representa el color negro, los materiales aprovechables como lo son el PET, el cartón y ese tipo de materiales representan las franjas naranjas y la materia orgánica representa el color verde. Claramente identificando que en Semana Santa, en el periodo de abril, lo que más se generó pues fue basura, ¿no? Entonces también es muy importante aquí algo que destacar. En los materiales aprovechables, si lo logramos identificar bien, se tiene como una constante de los mismos, lo que bueno, da a indicar que claramente dentro del Parque Metropolitano pues sí se cuenta con esa cultura. Listo, gracias. En el ámbito de vegetación, sin duda, lo que nosotros identificamos dentro del Parque Metropolitano, pues es justamente todas estas especies arbóreas que en él albergan, ¿no? Entonces, se hizo en 2018 el inventario de árboles, dando un total de 11.233 árboles hasta el 2018. Dentro de las cuales se identificaron 40 especies principales, en las cuales está la casuarina, el fresno y el mezquite. Aquí, con ayuda de una calculadora de carbono, se identificó la mitigación que tienen estos árboles presentes en el Parque Metropolitano, lo que dio un total de 567.162 toneladas de CO2 que son mitigadas por este tipo de especies. En el tema del agua, se hizo un análisis de cuáles son los 5 medidores principales que hacen que se abastezca pues, de agua dentro de las mismas actividades que se realizan. También se identificó que bueno, en la zona de Galera, hay un pozo del cual pues, bueno, no se tiene como el registro total de cuál es la cantidad que en él hay y que puede suministrar. Entonces, algo muy importante y destacable aquí también, el personal del Parque Metropolitano realiza constantemente el análisis del agua para saber si realmente es para el uso y para el consumo en este caso. Dentro de las características de la presa, la presa representa el 85% del espacio total que está en el Parque Metropolitano de León. Cuando la presa llega a su capacidad de un 85%, se empieza a desalojar 1 metro cúbico. ¿Esto para qué? Pues para que se tenga también la seguridad a las personas, a los habitantes en general. ¿Qué es lo que pasa con este abastecimiento de agua por parte de Zapal? Representa la producción anual de agua del 1% y esta extracción de agua se suspende cuando la presa llega a un 40%. Dicho esto, también es muy importante resaltar que los arroyos que desembocan en el Parque Metropolitano, pues claramente provienen de Sierra de Lobos, que es otra área natural protegida, que está pues ahí enseguida, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante resaltar que si estos 6 arroyos que desembocan en este parque, pues al momento de que están pues llegando, si vienen arrastrando basura, si vienen arrastrando desechos, claramente se convierte en un punto importante para atacar en el parque, ¿no? Entonces, aquí sí claramente es una invitación a tener estos espacios limpios. Finalmente, en el tema de emisiones de GI se abordaron 2 temas, el tema de electricidad y el tema del combustible que utilizan interior en el parque. Con ayuda del personal del parque se nos dio acceso a los recibos de luz en este periodo de marzo a marzo en un año, en donde claramente se identificó el consumo que se tiene al interior, pero también se identificó que dentro del parque no solamente cuenta con una tarifa eléctrica, sino que cuenta pues con la distinción de varias.
Dentro del parque se cuenta con la instalación, bueno, hasta 2018, de 120 paneles solares, lo cual representa el 33% del abastecimiento de energía por medios renovables, dando así un total de la mitigación de 6.23 toneladas de CO2, solamente hasta el momento de su instalación. Y aquí también algo importante de destacar, y es que claramente, bueno, el parque pues tiene diferentes áreas a lo largo de sus 337 hectáreas, entonces claramente hay zonas de las cuales se tiene más consumo, sobre todo, bueno, todo lo que conocemos, donde está la ciudad infantil, donde está el acceso principal, donde están los estacionamientos, esos son lugares donde se concentra la mayor generación de energía. El tema del combustible, se hizo igual, un diagnóstico para identificar cuáles son los vehículos que utilizan este tipo de gasolina, diésel o incluso gas LP, identificando también que, bueno, la gasolina es el que menor rendimiento genera, incluso a comparación del diésel, pero pues una vez que se tienen unos vehículos con gasolina, pues su mantenimiento tiene que ser más constante a comparación del diésel o del gas LP. Entonces, claramente los vehículos que funcionan a base de diésel solamente se utilizan para actividades o acciones incluso ya más fuertes, que si se tiene que cambiar alguna luminaria, si se tiene que mover algún otro vehículo. Dicho esto, llegamos a esta conclusión: la mitigación que genera el propio Parque Metropolitano de León. En el tema de vegetación, como ya lo vimos, con todas estas especies arbóreas, logra mitigar 567 toneladas de CO2. En las ecotecnologías, que es el uso de los paneles solares, son 6.23, lo que da un total de 573.398 toneladas de CO2 que el Parque Metropolitano logra mitigar, lo cual nos da un 82% más de lo que incluso el propio parque genera con las pequeñas acciones que realiza, que es el uso de combustibles, que es la generación de energía. Entonces, esto es muy importante identificar, pues, el papel que tienen nuestros parques en nuestras ciudades, ¿no? Realmente, aquí es donde se hace una pequeña… no una pequeña, sino una gran invitación, pues a seguir preservando y cuidando estos espacios, ¿no? Que se convierten, en un ejemplo de sustentabilidad dentro de nuestro municipio, pero después también para la vida de las personas. Dentro de las propuestas que se generaron, se cuenta, primero con ampliar la generación de energía por medios renovables a un 100%, lo cual, si nosotros lo comparamos con la cantidad de árboles que se necesitarían para mitigar la generación de energía, da un total de 11.729 árboles por año. Una segunda propuesta, se contactó a una empresa de Australia para la posibilidad de estos juegos para los niños. Estos juegos con el movimiento generan energía y se convierte en una actividad lúdica para los niños y que conozcan el funcionamiento de las mismas. Ya, para finalizar, se propuso una adecuación al plan basura cero, del cual se les comentó hace unos momentos, para que con la generación de la composta o los residuos orgánicos, se llegara incluso a la venta de ese producto natural. Dentro de un ámbito de este plan basura cero está la restricción de desechables. Entonces, hablando ahí con los concesionarios o con las personas que la habitan, pues tenían como el desconocimiento de cómo es que se logra hacer toda esta transición y si realmente es factible para el fin que se quiere lograr dentro del parque. Islas de acopio, centros de cambio y claramente un programa de educación ambiental que sea permanente. Actualmente, el parque ha estado desarrollando diferentes actividades y talleres de educación ambiental, incluso cursos de verano con temáticas de medio ambiente. Finalmente, ¿cuál es el enfoque que se tiene desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y son los que se les presentan a continuación. Tenemos el de salud y bienestar, como también incluso con estas actividades físicas, pues se genera un sentido de pertenencia hacia los habitantes y los visitantes. La innovación de la infraestructura, el reorientar y fomentar más el uso de las tecnologías.
Acción por el Clima, el Proyectos con Enfoque, que más allá de ser proyectos realmente pues se abone a la sustentabilidad que se quiere lograr. Y así nos podemos ir, incluso con la vida de ecosistemas, y uno de los más importantes, Alianza para lograr los objetivos. Y es donde, bueno, nuevamente se hace la invitación de tener una participación en este tipo de actividades. Finalmente, hasta abajo se coloca el de educación de calidad. Y aquí es donde entra la educación ambiental. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir preservando y cuidando este tipo de espacios que están en nuestra ciudad, pues la educación pues realmente es la base para poder lograr esto. Dicho esto, pues muchas gracias a todos y les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son realmente la visión de los parques que nosotros queremos tener aquí en nuestra ciudad mediante nuestra participación? Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a Paula Escalante por esta participación y como lo dijiste, estos espacios son de todos y es nuestra responsabilidad cuidarlos. Gracias. Continuaremos con Teresita Navarrete Villa con el tema de las organizaciones de sociedad civil como escenarios para el proceso de empoderamiento de mujeres, cisgénero, de sectores populares y o de escasos recursos en el estado de Guanajuato. Adelante. Hola, muy buenas tardes ya me parece. Gracias. Perfecto. Bueno, me presento primero, mi nombre es Teresita y soy licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la ENES León, en la UNAM. Y actualmente me encuentro cursando la maestría en Estudios para el Desarrollo en la Universidad de Guanajuato, en el campus San Carlos. Aprovecho el espacio también para compartirles que actualmente se encuentra la convocatoria abierta para el ingreso a la maestría y cierra pronto por si alguno de ustedes está interesado, que también pueda acceder a él. También mencionar a la doctora Teodora Hurtado Sá, que es mi directora de tesis y que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero que ha sido parte importante del avance de esta investigación. Me encuentro cursando el cuarto y último semestre de la maestría, por lo que esta investigación ya está bastante avanzada y tendría que terminar pues máximo en unos 6 meses aproximadamente, ¿no? Mi presentación consta básicamente de esta diapositiva, a partir de la cual intentaré compartir algunos de los conceptos más importantes y de los que hablo a lo largo de mi investigación. En esta ocasión, en el centro puse a las organizaciones de la sociedad civil y a partir de ello es que empiezo a entretejer y enlazar todos los conceptos que aquí aparecen. Ahorita les voy a comentar de manera muy breve algunos de ellos por cuestiones de tiempo, pero cabe aclarar que la investigación pues hemos hecho un recorrido sobre cada uno de estos conceptos desde diferentes autores. Comenzaría entonces por dar una explicación muy breve de lo que es la política pública y cómo es que se relaciona con el actor de las asociaciones de las OSCs, ¿no? En primera instancia, pues digamos que las políticas públicas son aquel conjunto de acciones, planes, programas y actividades encaminadas al mejoramiento o resolución de ciertas problemáticas que enfrenta la sociedad en general. Y para ello es importante que se tomen en cuenta la participación de diferentes sectores o actores. Ello involucra el gobierno, que al final de cuentas es el principal responsable de la aplicación de esta política pública, pero también invita a la participación de la sociedad civil organizada y sin dejar de lado la cuestión del sector privado. Entonces, a partir de ello es que consideramos las organizaciones de la sociedad civil como este actor o este conjunto de actores que buscan la resolución de determinadas problemáticas que aquejan a la sociedad en general, ¿sí? También estas OSCs pues tienen un enfoque no lucrativo. ¿Qué quiere decir que es no lucrativo? Pues que no tienen como finalidad principal la recaudación o el enriquecimiento, por decirlo de alguna manera. Esto implica, o más bien, esto no implica que no necesiten recursos económicos, sino que estos recursos no son un fin como tal, sino más bien un medio para alcanzar ciertos objetivos.
Después, pues también cabe señalar que este tipo de organizaciones, pues su rango o los temas que abarcan son muy amplios y muy diversos, que van desde el cuidado del medio ambiente, el cuidado y la protección de los animales, la exigencia de los derechos humanos, la prevención de la discriminación, de la violencia, la educación, etcétera, ¿no? Y también encontramos aquellos que se enfocan a ciertos sectores de la población, justamente por esto que les comentaba de que están enfocados a la resolución de problemáticas, es que la población a la que están dirigidos son sectores vulnerables o vulnerados de la sociedad. ¿Cuáles son esos sectores? Los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues también es una población muy grande o diferentes sectores de la población muy amplia en la que pueden llegar a tener incidencia estas organizaciones. Nosotras, en este caso, decidimos enfocarnos a las mujeres en primera instancia, pues porque yo me identifico, ¿no?, como mujer, y también porque creo que el tema de las mujeres se ve atravesado por muchas otras condiciones que un poquito más adelante les explicaré cuál es este conjunto de condiciones que nos hacen estar en una posición de desventaja o de vulnerabilidad. También decidimos enfocarnos a mujeres cisgénero, que esta palabra creo que pareciera a veces un poco problemática o difícil de definir. ¿Por qué? Porque implica entrar al debate de la cuestión del sexo, es decir, aquellas condiciones con las que nacemos y a partir de las cuales nos identifican como mujeres u hombres, ¿no? Y también hablar de la cuestión del género, que tiene que ver más con una parte social y cultural y que de alguna manera están interrelacionados. Por cuestiones de tiempo también no voy a entrar tanto en el debate, pero que me parece que es un punto esencial para la comprensión de esta problemática. Después también decidimos enfocarnos a mujeres cisgénero, pero mujeres que viven en sectores populares o que cuentan con una escasez de recursos. Al inicio de este evento hablábamos de cómo la pobreza implica mucho más que la escasez de recursos económicos, ¿no? Y a la vez como estas ciertas condiciones es que limitan o posibilitan el acceso a otros recursos o a otros medios para alcanzar el desarrollo. Ahora, aquí también me gustaría señalar que precisamente como la maestría que estoy cursando es en estudios para el desarrollo, pues nos metemos a indagar qué es esto del desarrollo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? ¿Desde dónde? Hacemos una revisión histórica del desarrollo en el que predominó la percepción de que el desarrollo únicamente tenía que ver con cuestiones económicas, con la acumulación de riquezas, y entonces se dejaba de lado la cuestión medioambiental y la cuestión social y cultural, etcétera, ¿no? Poco a poco, pues nos hemos estado involucrando en redefinir esta propuesta de desarrollo y se ha ido ampliando la manera en la que lo percibimos. Nosotras nos enfocamos en el desarrollo humano desde una perspectiva de Martha Nussbaum, que ella habla de un conjunto de 10 capacidades básicas que todo ser humano debe de tener para poder tener una mejor condición de vida, ¿no? Ahora, no recuerdo las 10 capacidades, pero entre ellas, por ejemplo, resalta la cuestión de la vida, de la salud y de las emociones, que me parece que es un tema del que a veces no hablamos tanto, pero que hace un momento también una de las ponentes acaba de hablar de la importancia de esta cuestión en las niñas y en los niños, por ejemplo, ¿no? Y también el empoderamiento. Hacemos un análisis del empoderamiento partiendo primero de entender qué es el poder, y para ello nos enfocamos en la propuesta de Foucault,
Él dice que el poder no es una cosa que se pueda tener o no, sino que lo verdaderamente importante del poder es el ejercicio de él como tal. Es decir, que existen grupos que ejercen el poder sobre otros grupos y esto es lo que permite las relaciones de poder. Y a partir de ellas es entonces que tratamos de entender la posición de las mujeres en diferentes contextos a partir de diferentes características en torno a otros grupos, ¿no? Por ejemplo, los hombres, digamos, ¿no? Por ello, también consideramos la cuestión de la interseccionalidad. ¿Qué es esto de la interseccionalidad? Pues es una propuesta que nos invita a, primero, reconocernos, identificar desde dónde hablamos, es decir, yo, mujer, joven, clase media, no sé, estudiante de maestría, etcétera, ¿no? Y como observar con quién me relaciono y la manera en la que nos relacionamos y la posición en la que me encuentro en ese tipo de relación, ¿no? También considerar, por lo tanto, que si hablamos de mujeres de escasos recursos, además de que por su condición de género se encuentran en una posición de desventaja, y le sumamos que además son mujeres que tienen escasos recursos limitados, esto las pone en una posición de doblemente opresión. Y si además agregamos que es una mujer indígena, potencializa su condición de opresión, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve la interseccionalidad. Ahora, ¿qué más? Bueno, la cuestión de la pandemia yo creo que ha implicado también un gran reto. En primera instancia, pues porque prácticamente a nosotras nos agarró a la mitad de la investigación y que creo que a muchos de nosotros pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Con la pandemia, en primera instancia, cómo continuar con nuestras vidas, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Y sobre todo yo como investigadora, y que creo que todos nosotros estuvimos en esa situación, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y buscar las maneras de acoplarnos a la realidad como está. Entonces, nuestra propuesta es acercarnos a la etnografía virtual. Es decir, buscar aquellas autoras y autores que nos dieran las bases para sustentar nuestra investigación a partir de la virtualidad. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, y entonces nosotras lo que buscamos hacer es contactar organizaciones, que es el centro de la investigación, a través de los medios que tuviéramos a nuestro alcance, ¿no? Correos, redes sociales, Facebook, Instagram, lo que fuera que nos permitiera acercarnos a ella. Sobre todo considerando que a pesar de que tenemos una responsabilidad como investigadores, debemos de seguir cuidando y manteniendo las medidas que nos fueron sugeridas para evitar la propagación del virus, ¿no? Por otra parte, pues las entrevistas, o más bien en este momento me encuentro en el análisis de las entrevistas. ¿Cómo se realizaron las entrevistas? Pues a través de diferentes medios. Hubo ocasiones en las que pudimos realizarlo de manera presencial, que también con las medidas sugeridas para evitar riesgos, pero también utilizamos plataformas como Zoom, WhatsApp e incluso llamadas telefónicas, ¿no? Considerando que pues no es la misma la interacción que tenemos cara a cara, pero pues eran los recursos que teníamos y los medios a través de los cuales podíamos estar trabajando. Entonces, bueno, hasta ahora es que está así planteada la investigación y nos encontramos en el proceso de análisis de los datos recabados y pues ya más bien espero pronto poder compartirles cuáles han sido los resultados y pues nada, agradecerles mucho el espacio y su atención y pues ya si hubiera alguna duda o comentario pues en los minutos que tenemos al final. Muchas gracias y ahí les dejo mi contacto.
Gracias, Teresita Navarrete. Sin duda una labor muy importante porque estas organizaciones atienden a públicos muy específicos. Entonces, pues es importante tener este contacto cercano con las mujeres para apoyarla en sus necesidades. Gracias. Y cerraremos esta mesa con Mario Humberto López Araiza Valencia, con su ponencia Microplásticos en León, Guanajuato, propuesta de detención, monitoreo y alternativas de solución desde la ciencia ciudadana. Adelante. Gracias. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí. Esta ponencia se llama Microplásticos en León, Guanajuato, propuesta de detección, monitoreo y alternativas de solución desde la ciencia ciudadana. La década de los años 50 representó un avance en cuanto a tecnología y la introducción de algunos materiales al mercado. En la imagen de acá, pues vemos cómo se introduce el celofán y se celebran sus usos. En esta de la revista Life de 1955, vemos cómo una familia norteamericana celebra precisamente pues esa facilidad o comodidad que representaban los plásticos al introducirse en las dinámicas domésticas, ya no lavar trastes, no gastar tanta agua, etcétera. Esta introducción de materiales quizás no estaba contemplando las problemáticas que este tipo de materiales pues podían representar. ¿Por qué el plástico entonces es un problema para el ambiente? Primero, por su duración. Para descomponerse puede tardar hasta más de 100 años en comparación con otros materiales. También debido a su ciclo de vida. Desde la extracción como materia prima, distribución, uso, pasa directamente al desecho, sobre todo en aquellos materiales de un solo uso. Y también porque es una problemática que tiene un alcance mundial. En un estudio llevado a cabo en 2015, se calculó que cerca de 12.7 millones de toneladas de plástico entraron al mar por vía terrestre. Entonces, ¿qué son los microplásticos? Este término se empezó a utilizar en 2004 cuando se comenzaron a identificar estos materiales tan chiquititos. Son partículas plásticas menores a 5 milímetros de diámetro y los vamos a identificar en dos tipos principales. Los primarios, que son liberados directamente al ambiente en productos cosméticos que utilizamos diariamente, industrias, pinturas, jabones, entre otros. Y están los secundarios, que representan todos estos materiales de plásticos de mayores dimensiones, como por ejemplo botellas, que se van descomponiendo por la acción del sol, del movimiento, del agua, entre otros, y dan lugar a estas partículas. Estas partículas pues generan diversos efectos al ambiente a diferentes niveles, desde la célula, tejido y sistema con efectos citotóxicos, favorecen la formación de tumores, a nivel organismo, fauna y ser humano por la ingestión, el enredamiento, producen infecciones, obstrucción de vías gástricas, heridas, entre otros. Físico-químicos, la formación de capas en agua, suelo y otras matrices ambientales, y a macroescala global como la formación de manchas de basura en 5 giros oceánicos. A nivel económico, pues la disminución de asistencia de visitantes a diferentes lugares, lo que causa pues esa baja en la economía de la gente que vive de esas actividades. La ciencia ciudadana es un trabajo científico que es realizado voluntariamente por miembros de la población y a menudo en colaboración o bajo la dirección de centros de investigación o científicos que se han formado en ese campo. ¿Por qué es importante la ciencia ciudadana? Porque permite que la población sea una parte activa en la generación de conocimiento. Ya no es solo alguien, te aplico una encuesta, te hago una entrevista. Se hace esta participación del tema, si es de tu interés el tema, qué sabes del tema, cómo puedes colaborar, qué soluciones podemos sacar en conjunto. Favorece esa formación y el desarrollo de pensamiento crítico e involucramiento de las poblaciones en las problemáticas que pueden estar ocurriendo en su lugar. Y es una herramienta muy importante de educación ambiental, por esto que les comento en los 2 puntos anteriores. Los microplásticos en León, Guanajuato.
Se han llevado a cabo investigación a nivel mundial al respecto de esta problemática y la ciencia ciudadana ha sido un método conveniente para el abordaje del tema. En México ya ha habido algo de investigaciones también. Solamente en Guanajuato pues, está existiendo un vacío de conocimiento sobre el tema y ello nos lleva a hacer estas preguntas de investigación. ¿Existe contaminación por microplásticos en León, Guanajuato? ¿Y qué pasa en León? ¿Cuál es la magnitud y el alcance de esta contaminación? ¿Cómo vamos a obtener la información al respecto? Como objetivo general, pues fue hacer una revisión en bases de datos científicas sobre el estado del arte, sobre los microplásticos en Guanajuato y en México, describiendo la situación actual de la investigación sobre microplásticos y la ciencia ciudadana en México y en León, Guanajuato, detectando vacíos de investigación y áreas de oportunidad para el estudio de la problemática, planteando la idea de un estudio para la identificación de microplásticos mediante ciencia ciudadana en la ciudad de León. La metodología de este trabajo fue descriptivo, exploratorio y transversal. La variable fue el número de publicaciones encontradas en las bases de datos y el método fue usando la búsqueda booleana en la que por medio de palabras clave y conectores como and, or not pudimos identificar las diferentes publicaciones relativas al tema. Las bases de datos encontradas fueron Web of Science, PubMed y Science Direct. ¿Cuáles fueron estas 4 búsquedas principales? La palabra clave microplastics, microplastics and México, microplastics and Guanajuato y microplastics and citizen science. De los artículos que fueron encontrados, se tomaron muestras de cada una de las búsquedas. Fueron 20 investigaciones de cada base de datos para microplastics para tener una muestra de 60, 15 de cada base para microplastics en México y tener una muestra de 45, y se encontraron solamente 2 investigaciones que mencionan a Guanajuato en esta búsqueda. De la de Microplastics and Citizen Science se tomaron 10 de cada una de las bases de datos para tener una muestra de 30 y analizarlas a profundidad. Los principales resultados se los muestro en estas gráficas. Vemos que a nivel mundial la investigación en microplásticos es bastante grande. Hay más de 17.342 artículos en las 3 bases de datos. Pero ¿qué pasa cuando nos enfocamos en México? Casi no ha habido investigación al respecto de este tema. Y si utilizamos la palabra Guanajuato después de microplastics, pues solamente encontramos 2. Ahora, para la ciencia ciudadana, vemos que también han sido pocas las investigaciones, pero a nivel mundial, al respecto de este tema. Con respecto a los microplásticos, hicimos una clasificación por el tipo de estudio que se realizó. Ha habido pues mucha revisión de literatura, es decir, qué han hecho otros, cómo puede ser esta mi línea base para investigar y cómo puedo intervenir. Estudios toxicológicos, es decir, cómo afectan los microplásticos a los seres vivos, cuantificación en campo, cuánto hay, y estudios de laboratorio que se refieren a modelaciones, cómo se comportan, cómo se van degradando y cómo se incorporan al ambiente. En clasificación por objeto de estudio o compartimiento de estudio, vemos que ha habido bastantes estudios en cuanto a cómo los microplásticos afectan a los seres vivos a nivel mundial, en los suelos, en agua dulce y en diferentes compartimientos en conjunto. Vemos que han sido muy pocos, por ejemplo, los que están relacionados con atmósfera y seres vivos y suelos, lo cual nos lanza la interrogante, ¿cómo podrán estarse comportando los microplásticos en todo este complejo que es el medio ambiente? No es solo un compartimiento aislado como agua o aire, todo está en constante relación. Cuando nos pasamos a la búsqueda de los microplásticos y cómo se ha estudiado en México, vemos que ha ido en aumento con el paso de los años y esperamos que esa tendencia pues siga aumentando. La mayoría de los artículos e investigaciones se han hecho en la Ciudad de México y encontramos estos 2 trabajos para el estado de Guanajuato. Por tipo de estudio de estas investigaciones en México, vemos que han sido en su mayoría cuantificaciones en campo, es decir, cuánto hay,
y revisiones de literatura que sirven como marcos teóricos para poder establecer los trabajos aquí. Llama mucho la atención que solo ha habido un estudio que implica a las ciencias sociales en la gestión de este tipo de residuos, y pues yo creo que es muy importante un trabajo multidisciplinario que no solo sea a partir de las ciencias ambientales, sino también las ciencias sociales, porque pues el plástico es un residuo producto de una actividad humana y debemos ver cómo lo gestionamos entre los diversos sectores involucrados. La clasificación para el objeto de estudio vemos que ha sido más los seres vivos, cómo está afectando los microplásticos aquí en México a los seres vivos, y hay áreas de oportunidad para suelos y la unión de los diferentes compartimientos o cómo los microplásticos van a afectar a un nivel más complejo. Incluso aquí ni se menciona a la atmósfera y ahí hay otra área de oportunidad. Los dos estudios que encontramos para microplásticos en Guanajuato, uno no es realizado aquí, este es en Veracruz, pero hay un investigador del estado de Guanajuato involucrado, entonces la base de datos tomó ese dato, y el otro sí fue realizado aquí en Guanajuato, pero es una revisión bibliográfica al respecto de tecnologías que hablan de cómo remediar esta problemática, lo cual nos abre un panorama infinito para empezar a ver esas áreas de oportunidad del estudio aquí en Guanajuato y por supuesto en León. De microplásticos y ciencia ciudadana, tenemos que la mayoría de estudios se han llevado a cabo en Europa y encontrando vacíos para Asia, África y Oceanía. Los estudios para los cuales se ha involucrado la población han sido para la cuantificación en campo, nuevamente cuántos microplásticos hay en playas, en lugares como áreas naturales protegidas, ríos, entre otros. Multidisciplinarios, aquí ya hay una parte donde empiezan a colaborar diferentes ciencias para resolver o analizar esta problemática, y estudios de laboratorio y revisiones de literatura. Ahora, la discusión y propuesta. Sí, estos resultados muestran que hay un elevado número de investigaciones a nivel mundial con respecto a México sobre los microplásticos. Aquí en Guanajuato no se ha investigado sobre el tema y nos lanza estas áreas de oportunidad tanto a nivel mundial como en México, microplásticos en atmósfera, en suelo y en las interacciones complejas de la biosfera terrestre. Para esta búsqueda pues sería conveniente integrar a la literatura gris, es decir, Google Scholar, y búsquedas exclusivamente en español que agreguen pues tesis y otros trabajos que no son publicados en revisión de pares como Web of Science y Science Direct si tienen. También hacer investigación sobre las soluciones. Ya hay mucho material de qué está pasando, pero hay poco material todavía de qué podemos hacer para remediar la problemática. La ciencia ciudadana pues es una propuesta aplicada en todo el mundo para este tema. Se están enfocando en la cuantificación de microplásticos y es un área de oportunidad aquí en México porque podemos formar a la población en ciencia ciudadana, siendo una herramienta de educación ambiental porque contribuiría al pensamiento crítico y a sensibilizar al ciudadano de la problemática en su región. Este desarrollo de ciencia ciudadana pues propiciaría la toma de decisiones informada a partir de la población. Y pues un esquema muy rápido de cómo es la ciencia ciudadana, pues habla de que los ciudadanos o los involucrados en el estudio están presentes en todas las fases de este estudio, desde qué es lo que tú sabes, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que a ti te gustaría hacer, cómo podemos llevar a cabo la investigación, de qué medios disponemos, cómo nos organizamos, cómo nos formamos en conjunto, cómo analizamos la información y cómo expresamos los resultados. Entonces es una metodología muy interesante y colaborativa para poder llevar a cabo este análisis de una problemática que no se ha abordado aquí en el estado. Y ya para ir cerrando, el tema de la contaminación plástica pues es llamativo y atrae a la población, por lo tanto podría ser conveniente hacer un estudio de ciencia ciudadana con los microplásticos. Hay un vacío referente a esta temática aquí en Guanajuato.
La ciencia ciudadana pues mejoraría esa cohesión social y la integración del ciudadano a las diferentes dinámicas participativas y de colaboración entre diferentes sectores. Esto pues va a integrar el conocimiento local que ya tiene también el participante al trabajo colectivo. No nada más se trata de que llegue el investigador y te nace esto, sino que tú también que sabes, que has escuchado cuál es tu percepción, la integramos y a partir de ahí empezamos a construir. Amplía las aptitudes, conocimientos y experiencias de los participantes y orienta a la población para actuar en materia de la exigencia de políticas públicas y se incorpora el tema de los microplásticos también a estas regulaciones. Y pues eso sería todo, ahí está mi contacto, muchas gracias. Agradecemos a Mario López Araiza por su participación y pues como él comenta, en León hay una necesidad de atender este tema de los plásticos, tenemos grandes empresas y pues es como lo mencionas, el tema de la participación ciudadana es importante para nosotros ejercer esta presión y que se atienda esta responsabilidad. Gracias. Bueno, realmente me quise esperar un poquito a ver si alguien tenía una pregunta para los tres, porque yo solamente tengo una pregunta para Teresita nada más. Pero pues bueno, al parecer ya que no hay otras. Bueno, mi pregunta va para ti, Teresita. No sé, bueno, tu tema de investigación me parece de mucho interés y muy, bueno, me pareció de mucho interés y tengo una duda, algo que no me quedó muy claro, no lo pude entender. Bueno, mencionabas que querías entender cómo podía funcionar el empoderamiento y cómo funcionan las estructuras de opresiones en esta como serie de mujeres, que mencionaste las indígenas, a las empobrecidas, por ello recurres a la perspectiva de la interseccionalidad. Y bueno, mi pregunta es que no me queda claro por qué la decisión de solo hablar de mujeres cis, no lo pude entender completamente, ya que como por ejemplo lo mencionan algunas mujeres racializadas, principalmente las mujeres negras, pues hablar de la cuestión como de interseccionalidad desde esta perspectiva también implicaría hablar de las opresiones que sufren las mujeres trans, por ejemplo. No sé si pudieses por favor aclarar cómo está esta cuestión. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Y en primera instancia, la decisión de enfocarnos a mujeres cis es por una situación de acotar la investigación, porque pues como pudieron darse cuenta, está abordando diferentes temas demasiado amplios y creo que precisamente el tema del género y esta diversidad, como tú lo mencionas, y todas estas transversalidades o todas estas categorías en las que podemos abundar, una investigación como tal vez en maestría me atrevería a decir que no te da para abordar esa amplitud de condiciones de las mujeres de las que hemos estado hablando. Entonces, esta elección va basada más en esta cuestión de acotar la investigación sin dejar de reconocer la importancia de realizar investigaciones con esto que tú mencionas, ¿no? De manera muy escueta es que hablamos de las mujeres racializadas y de las mujeres indígenas y de las mujeres migrantes, que también, como decía, existen organizaciones que están enfocadas a estas mujeres específicamente, que en este sentido nosotras no elegimos hablar o abordar de ellas. Esto no quiere decir que no existan o que no sean importantes, simplemente es por una cuestión de tiempo, porque las investigaciones también nos exigen delimitar un tiempo y también por una cuestión de enfocarnos principalmente en el tema del empoderamiento como tal, pero como te recalco, o sea, sin minimizar la existencia de otras condiciones, sino precisamente con la intención de resaltar toda esta multiplicidad de condiciones que existen
y a partir de ellas hablar de una diversidad de condiciones de mujeres y por lo tanto de una diversidad de necesidades que necesitan ser resueltas. Y muchas gracias por la pregunta.